El próximo ataque a tu empresa puede empezar con una entrevista de trabajo y acabar con acceso total a tus sistemas. Te lo cuento en este episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Publico este episodio el 30 de marzo de 2026, es el episodio número 142 y yo soy Martín Vigo. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Sé que ha pasado algo de tiempo, últimamente empiezo todos los episodios así, pero ya sabéis que he estado bastante ocupado, lo puse en Twitter y además este creo que va a ser el episodio más largo desde que lo hago solo. Me he tirado muchos días preparando el guión, pero creo que os va a gustar. Ya sabéis que podéis contactarme por todas las redes sociales como Twitter, Instagram, LinkedIn. Además voy poniendo ahí cositas, así que es bueno que lo sigáis para estar al día. Me podéis escribir a podcast@tierradehackers.com y ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios que vais dejando en las plataformas de podcasting y en YouTube. De hecho, hablando de YouTube, mencionaros que este sería un buen episodio. Ya sabéis que hace cosa de 4 o 5 episodios empecé a subir también Tierra de Hackers los episodios a YouTube. Intento mejorar en la edición, o sea que va a ir ganando valor verlo en YouTube. Por supuesto, se va a mantener como podcast de audio, que es donde la inmensa mayoría me escucháis, pero bueno, para los que os gusta verlo en YouTube, además puedo mostrar imágenes, pues lo voy a seguir subiendo. Y además justo este episodio, como voy a mostrar varios vídeos que son muy relevantes para la noticia, pues no sería mala idea que lo escuchaseis ahí. Antes de comenzar, darle las gracias a los sponsors y sobre todo a los mecenas de Patreon que de manera altruista están colaborando con el proyecto, colaborando con Tierra de Hackers y lo agradezco muchísimo. Esta semana, Hacknet, muchísimas gracias por unirte, como siempre digo, a la familia del podcast, a la familia de Patreon. Yo creo que podemos empezar ya y hoy vamos a hablar de algo que, sinceramente, si alguien me lo hubiera contado, probablemente habría sonado un poquito a exageración o sacado de un libro de espionaje. Yo creo que esto ya lo he dicho alguna vez, pero vamos, a mí me gustaba muchísimo leer ese tipo de novelas cuando era pequeño. No sé si alguno habéis leído Los Hollister, es de los años 80, era uno de mis libros favoritos. Pero bueno, vamos a hablar de Corea del Norte y de cómo pueden intentar hackear tu empresa enviándote un currículum. Sí, sí, un currículum, no un exploit sofisticado, ransomware o phishing intentando robar contraseñas. Un currículum. Un candidato, pues aparentemente normal, que aplica un puesto de trabajo en tu empresa, un trabajo en remoto, como se suele llevar, pasa las entrevistas técnicas, recibe un portátil corporativo que normalmente se le envía y, bueno, empieza a trabajar como cualquier otro empleado. Solo que este empleado, en realidad, pues no es quien dice ser. Este episodio va de eso, de cómo Corea del Norte ha convertido el mercado laboral en una nueva superficie de ataque. Que si hay algo que los atacantes han aprendido muy bien durante los últimos años es que las vulnerabilidades pues, más interesantes no siempre están en el software. Muchas veces está en los procesos, en cómo las empresas, en este caso, confían los unos en los otros, por así decirlo. Y dado que cada vez más compañías contratan talento en remoto, sobre todo después del COVID, esa superficie de ataque yo diría que se ha vuelto completamente gigante. Normalmente cuando hablamos de Corea del Norte es en el contexto de la ciberseguridad y la conversación siempre gira alrededor de los mismos conceptos. Lazarus Group, el hackeo a Sony, WannaCry, sobre todo los robos de criptomonedas. Todo eso sigue existiendo, sin duda. De hecho, sigue siendo una parte muy importante de las operaciones norcoreanas en Internet. Pero es que durante los últimos años estamos viendo algo nuevo, una evolución bastante interesante. Corea del Norte ya no solo intenta entrar en sistemas desde fuera, ahora también intenta entrar desde dentro. Se dedican a conseguir trabajo en empresas tecnológicas e intentan infiltrarse como desarrolladores, ingenieros, personal DevOps o especialistas de software. Lo que hacen es pasar entrevistas técnicas como cualquiera hemos hecho que trabajamos en la industria y cuando lo consiguen realmente están obteniendo acceso legítimo, en este caso, a los sistemas de producción reales de la empresa. Y esto en realidad cambia completamente el modelo de amenazas. Y para entender hasta qué punto este fenómeno real, vamos a empezar con un caso muy concreto. Un caso reciente, además, que terminó en los tribunales de Estados Unidos
Y gracias a eso nos permite ver cómo funciona todo este vector de ataque al detalle, y yo me he basado en mucha de la documentación para explicaros toda esta historia que os voy a contar ahora. Y va de una mujer que se llama Christina Chapman. Hace unas semanas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la sentencia contra esta mujer. Y esta mujer no parece alguien especialmente relevante en el mundo de la ciberseguridad, desde luego no como para estar relacionada en ninguna de las maneras con Corea del Norte. No era una hacker conocida, no era una investigadora de ciberseguridad y tampoco trabaja en una gran empresa tecnológica. Sin embargo, durante varios años había estado participando en una operación pues bastante sorprendente vinculada a Corea del Norte. Y la historia además tiene algo casi trágico, porque según su propio relato, todo empezó en un momento muy vulnerable para ella en su vida. En 2020, pues esta mujer intentaba salir adelante después de años encadenando trabajos precarios y reinventándose. De hecho, habla en una de las entrevistas que vi que le hicieron, hizo un bootcamp de programación, un poco para intentar salirse de los trabajos precarios que tenía y meterse en el mundo tech. De hecho, pidió un préstamo para formarse en este bootcamp, y cuando terminó, pues abrió un perfil en LinkedIn con la esperanza de encontrar pues una oportunidad ya no como ingeniera de software, pero haciendo algo relacionado con tech, ¿no? Fue entonces cuando recibió un mensaje que para ella le iba a cambiar la vida. Bueno, y tanto que se lo cambió, ¿no? Pero en ese momento pensaba que, wow, por fin puedo trabajar en tech. Un tal Zonghua le escribió por LinkedIn diciéndole que trabajaba para una empresa china de software, que además buscaba una representante en Estados Unidos, donde ella vivía. Necesitaban a alguien que actuara, digamos, como un intermediario entre trabajadores extranjeros y empleados estadounidenses. A Cristina, que ya digo, llevaba tiempo esperando una oportunidad laboral como esta, pues claro, en principio eso es muy jugoso. Al principio le parecía incluso lo que le pedían medio razonable. Le dieron durante la entrevista inicial una pequeña prueba, ¿no? Le dijeron que tenía que crear una página web para, si no recuerdo mal, una empresa de tejados en Texas, ¿no? Pues imagínate, un WordPress o cualquier cosa, una pequeña página web presencial para una empresa. Eso salió bien, ella lo hizo porque había aprendido a hacerlo en el bootcamp, le pagaron, y lo importante es que se generó confianza. Y después de ese primer proyecto llegó el siguiente paso, ya que un día recibió una caja con un portátil en su casa. Al poco tiempo le dijeron que por Skype le dijeron por Skype mientras hablaba pues con este recruiter, que tenía que encenderlo, que tenía que conectarlo a internet y dejarlo listo para que otra persona pudiera trabajar desde él. Suena un poquillo raro, pero bueno. Pero es que después llegó otro portátil, y luego otro, y así decenas de portátiles. Este Sokwa le prometió que le pagaría unos $300 al mes por cada equipo que recibiese, configurase y gestionase para lo que hiciera falta. Desde el punto de vista de Marie Chapman, o al menos esto es lo que dice ella cuando se le detuvo, ella pensó que estaba participando en una especie de outsourcing técnico moderno, ayudando pues a trabajadores extranjeros a colaborar con empresas americanas sin necesidad de enviar físicamente el hardware fuera del país, pues porque es verdad que a veces pues hay ciertas restricciones y todo esto, ¿no? Eso fue la explicación que ella daba del por qué siguió adelante. Pero en realidad lo que estaba montando era lo que conocemos como un laptop farm, una granja de portátiles corporativos al servicio de trabajadores IT norcoreanos. Y es que la triquiñuela de los norcoreanos es bastante ingeniosa, precisamente porque no es súper sofisticado como puede ser un exploit, una vulnerabilidad o malware. Básicamente los operadores norcoreanos aplican, vamos a hablar en presente, a puestos en remoto de empresas estadounidenses. Yo mismo colaboro con empresas estadounidenses en remoto. Pues lo hacen usando identidades falsas o directamente robadas, para que esa identidad con la que aplican a este puesto de trabajo parezca creíble. También montaban alrededor de ella toda una huella digital. Hablo de perfiles de LinkedIn, repositorios de GitHub, historiales laborales, portfolios, incluso fotos manipuladas y documentación gubernamental aparentemente legítima, como pasaportes.
Si el supuesto, vamos a llamar al supuesto candidato, pasaba las entrevistas y conseguía el empleo, la empresa lo que hace es enviarte el portátil corporativo, solo que lo enviaba a una dirección en Estados Unidos, porque si la envía a Corea del Norte, algo está mal. Y claro, esa dirección pues no era la de los operadores, como sabemos ahora. Era la dirección de la casa de Christina Chapman. A partir de ahí comienza su trabajo de verdad. Cristina recibía los portátiles, como decía, en su casa, los encendía, los conectaba a Internet y les instalaba software de acceso remoto. Según el artículo de Bloomberg que estuve leyendo, utilizaban herramientas totalmente corrientes, no era nada raro, o sea, herramientas como Zoom, AnyDesk, las típicas. Y esto es interesante porque muchas veces pues imaginamos, ¿no? Si estamos hablando de una operación de hacking a nivel internacional por parte de Corea del Norte, como si utilizasen, pues lo que decía, malware ahí, militar, zero days, infraestructuras secretas y anónimas. Pero no, 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 nada de eso. Funcionan con software comercial normal y corriente, como decía. Y una vez configurados estos equipos por parte de Mary Chapman, el trabajador lo que hacía era conectarse desde el extranjero, desde Corea del Norte, y operar el portátil como si estuviera físicamente en Estados Unidos, de cara a la empresa para la que iba a trabajar. Y esto es importante porque resolvía varios problemas de golpe. El dispositivo estaba en suelo estadounidense, específicamente. Entonces la IP también es doméstica, ¿no? Las comprobaciones más básicas que pueden hacer las empresas cuando dan portátiles corporativos, que suelen venir instalados con software de management y todo esto, pues revisan ciertas cosas. Y entonces al tener el portátil físicamente en Estados Unidos, pues ya te está solucionando muchísimas, digamos, señales que podrían hacer intuir que algo raro pasa. Porque el empleador le va a cuadrar o no le va a cuadrar si alguien se está conectando desde Asia, ¿no? En algunos casos, además, Cristina tenía que intervenir durante el onboarding, ¿no? Es decir, cuando te contratan en una empresa, pues ese primer día, cuando te dan el portátil, te ayudan a configurarlo y todo esto, pero también a veces tenía que reiniciar el portátil, cambiar configuraciones, hacer ella llamadas con el soporte técnico de las empresas. Eso es lo que hace este caso tan bueno para explicar la amenaza, porque Cristina no era simplemente pues un buzón donde enviar portátiles, también vigilaba los reinicios, resolvía los pequeños problemas que a veces necesitas estar físicamente en el ordenador, ¿no? En el teclado para solucionarlos, comprobaba la conexión a internet, se ocupaba cuando se desconectaba, incluso a veces había sobrecalentamientos, mencionaba ella, o límites temporales del control remoto, porque en Zoom, por ejemplo, lo máximo que puedes estar es 24 horas en una llamada. Entonces tenía que apagar el Zoom, hacer uno nuevo y volver a iniciarlo para que el norcoreano se conectase y pudiese controlar el portátil, ¿no? Pues ella llevaba un poco todo esto. En la entrevista esta que estuve viendo llegó a contar que se sentía de hecho como una esclava porque no podían ausentarse mucho tiempo sin arriesgarse a que alguno de los portátiles se reiniciase o, como decía, se cayese la red o necesitase algún tipo de servicio. De hecho, en el momento de mayor actividad llegó a gestionar entre 35 y 40 portátiles. O sea, imaginaros lo que es eso. Y luego estaban los sueldos, que también es parte de toda esta movida. Porque pensarlo, el objetivo no era simplemente conseguir el empleo, el objetivo evidentemente era convertir los salarios americanos, que son muy elevados, en dinero utilizable en Corea del Norte. Pensar que Corea del Norte, al igual que otros países, está en la lista de países sancionados por Estados Unidos. Entonces tú no puedes hacer transferencias directamente a Corea del Norte. Así que ahí también esta mujer jugó un papel esencial. Según los documentos judiciales que estuve mirando, en algunos casos las empresas depositaban los salarios de estos empleados enviando cheques asociados a identidades fraudulentas o cuando hacía falta a veces incluso Cristina pues era la que recibía el dinero y utilizaba aplicaciones bancarias para ingresar los cheques, haciendo pues, ella comentaba transferencias con servicios como PayPal o Payoneer, y reenviaba el dinero con conceptos, pues evidentemente no tan sospechosos. Menciona un par de ellos como web design o shipment fee o cosas así, ¿no? Evidentemente no ponía sueldo del empleado. El tema de transferir dinero, como decía, hasta que llegase a Corea del Norte, era de hecho tan complejo que parte de su trabajo era investigar qué tipo de cuenta bancaria podía aceptar
este tipo de movimientos sin llamar demasiado la atención. Y según la investigación, parte del dinero, de hecho, terminaba canalizado a través de intermediarios en China antes de seguir su viaje hasta Corea del Norte. Porque China, a pesar de que a los ojos de Estados Unidos, digamos que es sospechoso, evidentemente no lo es tanto como Corea del Norte, además que hay muchísimos chinos trabajando en Estados Unidos y sobre todo que no está en la lista de países sancionados. Y además del dinero, también a veces enviaba hardware. Pues habría gente que trabajaba en temas de hardware específicos, enviaba dispositivos o algunos portátiles porque consideraban que no había problema. Y los supuestos compañeros de Zocua, porque claro, recordar, hubo un momento que gestionaba hasta 40 portátiles, pues empezaron a pedirle que enviara alguno de esos portátiles a una ciudad que se llama Dandong, que es una ciudad china que está justo pegada a la frontera con Corea del Norte y que, de hecho, cuando miramos investigaciones periodísticas sobre pues, financiación ilegal a Corea del Norte y todo esto, esta ciudad tiende a aparecer un montón. El FBI, evidentemente, acabó dándose cuenta que algo raro estaba pasando y cuando el FBI fue a registrar la casa de Marie Chapman, de hecho, ahí encontró más de 90 portátiles operados remotamente. Los 40 que decía era que los gestionaba a la vez, pero claro, ahí iban llegando portátiles. Me imagino que cuando despedían a estos norcoreanos encubiertos como empleados americanos, pues portátiles no los devolvían. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, este grupo de operadores, que ya digo, estaba a las órdenes del régimen norcoreano, consiguió empleos en más de 300 empresas diferentes. ¿Y sabéis cuánto dinero generó? 17 millones de dólares en ingresos por las nóminas. 17 millones de dólares. Entre las compañías que aparecen los nombres que está mirando en los documentos judiciales, pues está Google, Amazon, Nvidia y otras empresas tecnológicas y también financieras. O sea, no estamos hablando de empresas pequeñitas, startups, no, lo más top de lo top. Y esto no significa que todas ellas, he de decir y aclarar, contrataban directamente a estos actores norcoreanos. A veces lo hacían a través de empresas que subcontrataban a esta gente para proyectos específicos. Esto lo hacen mucho las tecnológicas. En vez de contratar a alguien pues a tiempo completo, pues tiran de subcontratas para algo muy concreto. Y es por ahí por donde mayormente, por lo que me documenté, estaba el coladero. Y es que resulta que muchas veces las entrevistas, por ejemplo, son más fáciles cuando lo haces a través de una subcontrata, porque la subcontrata quiere que entres en Google porque va a recibir dinero. Hay menos controles y es más fácil que pues todo este tramado cuele, ¿no? Y aquí el caso entra en una zona gris que es tan curiosa, ¿no? Porque Cristina no era una operadora norcoreana ni la mente maestra del esquema, pero es que tampoco era una pieza en todo esto absolutamente inocente. Quiero decir, la pillan en parte por casualidad, ya que hace tiempo subió un vídeo en TikTok y en ese vídeo, como otros cualquiera, donde ella pues contaba su vida, como hace tanta gente, se veía detrás filas de portátiles abiertos en estanterías. Y varios de ellos se veía que claramente alguien los estaba gestionando, porque se veía cómo se movía el ratón. Yo vi el vídeo, de hecho. Y claro, esto fue una de las cosas que vio el FBI, que, ostras, esta señora tiene aquí no sé cuántos portátiles y los están gestionando a distancia, alguien los está moviendo. Esto evidentemente ella ya estaba bajo sospecha, pero digamos que este vídeo fue el estocazo final, ¿no? Para cualquiera que supiera en lo que estaba mirando, como digo, como el FBI, pues eso es una prueba irrefutable de que ahí hay un laptop farm en funcionamiento. El FBI acabó registrando la vivienda, que os lo mencioné antes, incautó los portátiles y reconstruyó la red esta criminal hasta tracearla a Corea del Norte. Ella fue detenida, fue acusada de fraude electrónico, lavado de dinero por esto que os contaba de los sueldos, robo de identidad, porque ya digo, no se fabricaban identidades, sino que se robaban identidades de estadounidenses reales. Y todo esto, claro, con agravio y con otros muchos delitos. En 2025 se le declaró culpable y en 2026, hace nada, por eso os traigo la noticia, fue condenada a 8 años y medio de prisión. Claro, lo que os decía yo, la zona gris. O sea, si ves a la chica, pues es una mujer de mediana edad,
que no creo yo que tuviese mucha maldad, pero por otro lado, cuesta creer que no había un momento en el tiempo, ya que llevaba años haciendo esto, que, ostras, algo tienes que sospechar. Durante el proceso judicial, ella insistió en que al principio creyó que estaba trabajando para una empresa extranjera totalmente legítima y que nunca supo que estaba ayudando a Corea del Norte. Yo eso me lo creo, pero el FBI dice que tenía indicios suficientes para entender que estaba participando como mínimo en algo ilegal, lo cual también me lo creo. Probablemente ambas cosas se han en momentos distintos de la historia, ¿no? Puede que entrara por ingenuidad, seguramente por necesidad económica, de hecho, y ganas de crecer en una oportunidad que le ofrecen, y puede también que después siguiera cuando la situación ya era demasiado evidente, pero también demasiado rentable, o incluso a lo mejor dices que yo ya no me puedo echar atrás. Pero más allá de la sentencia, esto nos deja algo muy claro. Estamos hablando de una operación bastante sofisticada, capaz de combinar identidades robadas, facilitadores en Estados Unidos, herramientas comerciales de acceso remoto, como AnyDesk, como Zoom, procesos de contratación y métodos pues, poco supervisados a través de estas subcontratas que os decía, e incluso transferencias de dinero a China. Vamos, todo esto para financiar el programa nuclear de Corea del Norte. Imaginaos si a esta chica le dicen, oye, que estabas ayudando a financiar el programa nuclear de Corea del Norte. Pero lo más chungo de todo esto es que durante años cientos de empresas no se dieron cuenta de que dentro de su infraestructura había empleados que en realidad trabajaban para Kim Jong-un. Eso es lo más loco de todo. Recordad, Nvidia, Google. Os dejo en las notas del episodio el documental sobre el caso de Cristina en concreto, porque merece mucho la pena verlo. Pero déjame contarte más, querido oyente, porque hay un detalle técnico muy interesante que ayuda a entender por qué estas operaciones necesitan algo tan aparentemente mundano como una laptop farm dentro de Estados Unidos, ¿no? Y es que hace poco salió a la luz un caso dentro de Amazon que ilustra perfectamente este problema. Lo curioso es que todo empezó con algo extremadamente pequeño, o insignificante más bien, un retraso en las pulsaciones del teclado, en el procesamiento de las pulsaciones del teclado, debería decir. Te explico, cuando una persona escribe en su ordenador, es decir, teclea, cada pulsación genera un evento que viaja por la red hasta los sistemas de la empresa. Es decir, si yo trabajo en remoto y estoy escribiendo algo, imagínate cuando escribes en Google Docs, ¿no? Pues hombre, lo que tecleas, la letra que tecleas, en realidad se está enviando por Internet hasta los servidores de Google en algún momento. Por eso lo tenemos en la nube disponible, ¿no? Pues este empleado, que supuestamente está trabajando de Estados Unidos, esos eventos normalmente tardarían unas pocas, ¿qué? Milisegundos en llegar a los servidores corporativos desde que tú pulsas la tecla hasta que se registra del lado del servidor de la empresa. Pero en este caso, algo no encajaba en Amazon. Según explica Steven Schmidt, que es el Chief Security Officer de Amazon, en una entrevista que leí, los sistemas de seguridad detectaron que las pulsaciones del teclado de un trabajador que acababa de empezar en IT, en Amazon, tardaban más de 110 milisegundos. O sea, en vez de 10 milisegundos, 110 milisegundos en llegar hasta la sede de Amazon en Seattle. Esto evidentemente parece insignificante. Hablamos de 100 milisegundos de diferencias. O sea, es nada. Algo que ningún humano, desde luego, puede percibir al teclear. Pero para los sistemas de análisis de comportamiento de una empresa del calibre de Amazon, esa diferencia es una señal muy clara de que algo no está cuadrando. Porque esa latencia, que es de lo que hablamos, no es la que se espera de alguien trabajando desde Estados Unidos físicamente, porque el recorrido es mucho menor que tiene que recorrer vía Internet. Es la latencia que espera si alguien que está trabajando físicamente con su portátil, pues al otro lado del mundo, por decirlo de alguna manera. Ese pequeño retraso fue la primera pista que el supuesto empleado que no estaba donde decía estar. En realidad, se trataba de un administrador de sistemas que había sido contratado a través de una empresa externa, como os decía, un contratista que trabajaba para Amazon. El portátil corporativo se había enviado a una dirección en Estados Unidos, como la parte normal del proceso de onboarding, pero los analistas de seguridad
al empezar a investigar esto, cuando les llegó esa alerta, pues eso, detectaron ese comportamiento inusual de este portátil. Primero identificaron que el equipo estaba siendo controlado remotamente. Una vez se pusieron a investigar esto, ya todos los red flags claramente están ahí, y después empezaron a rastrear las conexiones de red asociadas a esa sesión en remoto, digamos. Y siguiendo ese rastro llegaron más lejos, de manera que pudieron llegar hasta ver que alguien se está conectando desde China, que no Corea del Norte, pero desde China. Y ese descubrimiento encajaba perfectamente con algo que las empresas tecnológicas pues llevan ya varios años viendo cada vez con más frecuencia. Trabajadores IT vinculados a Corea del Norte que intentan infiltrarse en empresas extranjeras pues para conseguir esos salarios tan elevados. Como decía, el objetivo no es solo acceder a los sistemas, es también generar ingresos para el régimen norcoreano que luego pues, pueden terminar y terminan financiando los programas militares, de armamento y, como decía antes, el tema nuclear. Según explica Schmidt, el perfil de ese supuesto empleado seguía un patrón, de hecho, bastante conocido. El currículum y la solicitud de empleo utilizaban el mismo tipo de biografía profesional que se había visto en otros casos, pues, por ejemplo, estudios en determinadas universidades que tienen mucho prestigio, experiencias en empresas de consultoría que es más difícil de verificar desde Estados Unidos, y pequeños pues, detalles lingüísticos, ¿no?, a la hora de escribir el currículum que no siempre encajan con si fuera un americano escribiendo. Pues también incluso errores en artículos en inglés o algunas expresiones decían idiomáticas, es decir, la manera de expresarse pues no es lo mismo como nos expresamos en España que como los queridos oyentes que tiene Tierra de Hackers en México, ¿no? Pues eso se aprecia. Pero si Amazon logró detectar esto relativamente rápido fue porque ya lo estaban buscando activamente. Es decir, ellos tenían infraestructura y lógica ejecutándose en los portátiles que enviaban a empleados remotos y en sus servidores para verificar específicamente y buscar estas pistas de latencias. De hecho, la compañía ya lleva tiempo monitorizando este fenómeno porque sabe que es un problema real. Mencionaban que desde abril de 2024 los equipos de seguridad de Amazon han identificado, bueno, y bloqueado más de 1.800 intentos de infiltración laboral vinculados a Corea del Norte. O sea, solo Amazon ha detectado, que eso no quiere decir que no haya algunos que lo hayan conseguido, 1.800 intentos desde hace 2 años. Y la tendencia va en aumento. Según los datos de la propia empresa, el número de intentos ha ido creciendo aproximadamente en un 27% trimestre a trimestre, como los beneficios casi. Es importante aclarar algo aquí. Amazon afirma que no ha contratado directamente a estos trabajadores norcoreanos como empleados propios, ¿no? Ellos quieren un poco echar balones fuera y decir, oye, que no es que nosotros hayamos caído en la trampa. En este caso en concreto, como decía, el infiltrado había llegado a través de un contratista externo, algo que, bueno, como mencionaba también, complica bastante el control de las identidades y los procesos de verificación porque Amazon se lo está delegando a estas empresas de terceros. El portátil corporativo que utilizaba ese trabajador pues tampoco tenía acceso a sistemas especialmente sensibles. Y esto es bastante común porque cuando se pilla contractors o gente externa, pues no se les tiende a poner en proyectos que tienen, digamos, una confidencialidad muy elevada. Por eso durante un tiempo el equipo de seguridad decidió quedarse, una vez ya habían detectado que era alguien seguramente de Corea del Norte, no lo bloquearon, se quedaron observando el comportamiento del atacante antes de expulsarlo para seguir aprendiendo y obteniendo inteligencia para detectar futuros casos. Y este caso deja una lección muy interesante. Si los analistas de Amazon no hubieran estado buscando específicamente este tipo de infiltraciones, probablemente ese trabajador habría pasado completamente desapercibido. Esto lo dijo el propio Schmidt. Si no hubiéramos estado buscando trabajadores de Corea del Norte, no los habríamos encontrado. Y aquí es donde la historia conecta directamente con el caso de Christina Chapman, porque ese pequeño retraso de 110 milisegundos es exactamente el tipo de señal que las laptop farms, que las granjas de portátiles intentan eliminar. Si el trabajador se conecta directamente desde Asia a los sistemas de una empresa estadounidense como Amazon,
aparecen muchos indicios técnicos. Ya habíamos mencionado direcciones IP sospechosas porque son de Asia, VPN, rutas de red raras y, por supuesto, las latencias que Amazon detectó. Pero si el portátil está físicamente en Estados Unidos y tú te conectas a una red doméstica normal como la de la casa de Christina Chapman, muchas de esas señales desaparecen, incluida la que utilizó Amazon para detectarlo. Por eso los operadores necesitan intermediarios que reciban los equipos, los portátiles, el hardware, los enciendan, los mantengan conectados. Personas como Christina Chapman. Ahora lo entendemos. Porque cuanto más cerca está físicamente el portátil de la infraestructura de la empresa, menos pistas técnicas quedan de que el verdadero operador está trabajando desde el otro lado del planeta, concretamente China o Corea del Norte. Y aquí tengo que hacer el obligado parón para hablaros de Flare, ya que encaja como anillo al dedo sus servicios. Ya sabéis que Flare es una plataforma de Threat Intelligence y es la plataforma por excelencia que puede ayudarte a ti o a tu empresa a prevenir brechas de seguridad, incluido estas. Es que está claro que la diferencia entre tener la información, como fue el caso de Amazon, y tener lo que está expuesto a Internet y tu huella digital, o no tenerla, marca la diferencia. Flare permite a los equipos de seguridad, equipos de inteligencia, respuesta a incidentes, buscar datos filtrados, detectar conexiones entre actores, rastrear credenciales expuestas, analizar infraestructura de criminales, absolutamente de todo. Y si estás investigando una posible brecha, sospechas de movimientos laterales o accesos anómalos, como en este caso, o simplemente quieres entender si alguien está dentro de tu empresa, pues necesitas Flare. Y con Flare puedes hacer búsquedas de OSINT súper avanzadas, puedes monitorizar y recibir alertas de manera pasiva, documentar los hallazgos y, sobre todo, es muy importante tener evidencias. Yo os dejo un enlace en las notas del episodio o podéis acceder directamente con tierradehackers.com/Flare, Flare, ya que usando este link además estáis apoyando este podcast. Pero no solo eso, obtenéis una demo gratuita para monitorizar vuestro dominio, el de vuestra propia empresa, durante 2 semanas. Y así, de manera gratuita, veis el valor de esta herramienta y lo que yo os estoy contando. Yo creo que vais a flipar con todo lo que vais a encontrar, porque yo lo utilizo con muchos clientes y la verdad es que es una pasada. Os aseguro que es muy guapo y además, pues mira, estáis apoyando el podcast y es totalmente gratuito esas 2 semanas. Bueno, después de todo esto hay una pregunta que es inevitable. ¿Cómo consiguen realmente esos trabajos, estos coreanos? Porque una cosa es enviar un currículum y otra cosa muy distinta es pasar el proceso de selección de una empresa tecnológica. Eso no es fácil. Entrevistas de pruebas de programación, por no hablar de las validaciones de la identidad y lo que dices en tu currículum. Todo ese conjunto de barreras que en teoría están ahí precisamente para evitar que alguien que no es quien dice ser, pues consiga acceso, ¿no? Y aún así está ocurriendo, como hemos visto. Y no ocurre de manera puntual, ¿eh? Ocurre de manera constante. Y todo empieza con la identidad. Pero no pensemos en identidades falsas o perfiles completamente inventados, como decía antes, porque si rascas un poquito, si hay un proceso en los de recursos humanos para verificar esto, normalmente uno se da cuenta que algo raro hay. En Corea del Norte esto lo saben. Y muchos de estos casos las identidades son reales las que utilizan. Personas cuyos datos simplemente han sido expuestos en brechas de seguridad o individuos que directamente ceden su identidad a cambio de dinero. Sí, sí, su nombre, su dirección, sus cuentas bancarias, sus números de la seguridad social. Todo lo necesario para que esa identidad pase los controles básicos sin levantar sospechas y a lo mejor les pagan 100 euros. Y ya no estás creando una identidad desde cero. Es que lo bueno de esto es que estás utilizando una que ya existe, que tiene un historial y que encaja en la situación en cuestión. Pero claro, con eso no basta. Hace falta construir una historia, digamos, alrededor, ¿no? Y aquí es donde entra una de las partes más trabajadas de todo el esquema, la huella digital. Hoy en día nadie contrata, sobre todo en tech, a alguien mirando solo el currículum. Se revisa LinkedIn, se mira GitHub, se buscan cosas en Internet que esta persona haya hecho, que tenga cierta trayectoria profesional, que le hayan cubierto en prensa sobre un proyecto que ha hecho, menciones. Y estos perfiles lo tienen. LinkedIn con experiencia coherente, sin nada espectacular, pero tampoco sospechoso, ¿no? Tienen cuentas de GitHub con actividad
distribuida en el tiempo, además, ¿no? En plan, creo una cuenta y hago 4 commits y así tengo actividad en los últimos 3 semanas. No, 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 está súper trabajado estos perfiles. Pequeños proyectos, commits normales, todo lo suficiente para que cuando alguien lo mire piense, bueno, esto me cuadra, ¿no? Esa típica verificación que uno hace. Y aquí hay algo especialmente interesante. Estos perfiles no se crean de un día para otro. Se mantienen durante meses o incluso años. Interactúan, conectan con otros usuarios, responden en comentarios. Y así se construye una reputación, pues poco a poco. Pero incluso con todo esto debería haber un punto donde la trama pues falle, ¿no? En las entrevistas. Ostras, yo he hecho muchas entrevistas y las hay que han sido dificilísimas y no las he pasado. Entonces, ese momento en el que tú tienes que demostrar que sabes de lo que hablas, responder además en tiempo real en la entrevista, escribir código fuente, defender decisiones técnicas o de arquitecturas con problemas que te plantean, que te presentan. Pues, ya sabes, las típicas preguntas para puestos técnicos. Pues el tema está en que la empresa cree que está hablando con una persona, pero muchas veces no es así. Detrás de una sola identidad puede haber varias personas. Y esto es algo que han documentado varias investigaciones que os dejo en las notas del episodio. Vamos, en este episodio tenéis un montón de enlaces que he utilizado para documentarme. Y incluye, por ejemplo, un análisis reciente de GitLab que ha publicado hace unos días un reporte súper interesante sobre todo el tema de los empleados falsos por parte de Corea del Norte. Y como digo, lo tenéis enlazado en las notas del episodio. Son equipos organizados, donde una persona gestiona las candidaturas, otra persona los filtros iniciales, otra con más nivel técnico hace las entrevistas complejas y otra distinta puede ser que sea la que acabe haciendo realmente el trabajo como empleado. Desde fuera parece un solo candidato de cara a la empresa, pero en realidad es un grupo muy organizado operando desde Corea del Norte. ¿Y esto cómo es posible? Por el uso muchas veces de inteligencia artificial durante las entrevistas, porque cómo no, tenía que aparecernos en la noticia de Tierra de Hackers la inteligencia artificial. Insisto, casos documentados donde el candidato está en una videollamada haciendo la entrevista y fuera de cámara pues tiene herramientas que le están generando las respuestas en tiempo real, sistemas que escuchan la pregunta, procesan el audio y sugieren respuestas técnicas que luego el candidato va repitiendo o lo va adaptando en tiempo real. Se han capturado, de hecho, ejemplos donde se ve claramente este comportamiento. Tenéis varios ejemplos en las notas del episodio de vídeos, a los que estáis viendo esto en YouTube ya os lo estoy poniendo según os cuento esto, pero vamos, en esto que a veces incluso ha sucedido, por suerte para nosotros, que quien estaba entrevistando se dio cuenta que esto era alguien que no era quien decía ser o que se estaban utilizando filtros con inteligencia artificial y empezaron a grabar las entrevistas como prueba. Y en algunos casos se aprecia como el candidato pues tarda unos segundos de más de lo normal en responder, ¿no? Le hacen una pregunta y se queda mirando ligeramente fuera de cámara, en este caso seguramente a otro monitor, o parece estar leyendo algo, ¿no? Es como ese retraso, ese delay natural de alguien que está pensando, no tanto, sino de alguien que está más esperando una respuesta por parte de otra persona. Es como si le hablan a alguien que tiene un pinganillo, ¿no? Que a veces lo vemos pues cuando estamos mirando la tele, el presentador se queda así como medio en silencio mirando al infinito porque le están hablando por el pinganillo. Pues lo mismo. En otros casos incluso se han visto overlays en la pantalla, es decir, que tenían por encima de su pantalla un programa que te permite ir viendo por respuestas en tiempo real y las puedes leer. De hecho, hay un tío que hizo este software para pasar entrevistas técnicas y funciona de lujo, la verdad. Yo nunca lo he utilizado, pero he visto vídeos y superpone la respuesta de ChatGPT que va escuchando la llamada como la estás escuchando tú y te va poniendo lo que tienes que decir. El candidato, ya digo, literalmente está viendo una chuleta generada por inteligencia artificial que le chiva todo lo que tiene que decir si alguien le está hablando de, yo qué sé, de ensamblador o de programar sistemas embebidos. Es como tener un asistente técnico susurrándote, pero en vez del pinganillo que decía, pues lo estás leyendo, ¿no? Y de manera que ni siquiera el que está al otro lado se da cuenta. Y a esto se suma además otro elemento, el uso de los deepfakes. Durante mucho tiempo las videollamadas eran un problema pues para este tipo de operaciones, porque piénsalo, por muy bien que yo tenga el currículum o el GitHub, en el momento que tienes que encender la cámara, se te ven los riesgos asiáticos, básicamente, sobre todo si eres norcoreano.
Y si tú te llamas supuestamente Ryan Smith, pero tú tienes unos rasgos asiáticos, pues ya canta, ¿no? La solución clásica era evitar esto con excusas razonables. Tengo muy mala conexión, la cámara está rota, pues justo no me funciona la cámara, perdona, pero yo creo que esto cada vez es menos viable y más sospechoso, sobre todo si tú estás estás pidiendo un trabajo, no poner la cámara y tal, pues no es algo que la gente que legítimamente quiere ese trabajo no vaya a hacer, sobre todo cuando estamos hablando de trabajos de informático. Y además, muchas empresas ya te exigen el vídeo. Por tanto, han empezado a utilizar filtros que alteran los rasgos faciales o superponen la imagen de una cara, ajustes que hacen que la persona se parezca más a la identidad que está utilizando, la identidad robada, quiero decir. Os dejo un vídeo bastante gracioso porque el entrevistador se da cuenta y le pide que se ponga la mano delante de la cara. ¿Y esto por qué? Porque eso hará que el filtro deje de funcionar porque el cámara deja de tener las referencias de los puntos faciales y entonces no sabe dónde poner la cara virtual, por así decirlo. De hecho, se ve como el tío empieza a ponerse nervioso e intenta desviar el tema hasta que acaba desconectando la llamada, porque el tío va diciendo, no, pero ¿por qué? No sé qué, tal, Es muy gracioso. You like hold up 3 fingers in front of your face or anything. Oh, come on, that's too much. Oh, you don't want to do that. The 3 Well, I'll fingers do in that here. front of your In front of your face face. is deliberate. So What do you mean? I mean, that's too much. Come on, Ronnie. Why would it affect the AI if it was in front of your face? Well, not at all. you can hold But up your can I you don't do know, that it's then? too much to but not ask here. somebody. Well, Well, I'm just make doing sure it. you're not AI. Is that unreasonable? I mean, can you do that in front of your face? Well, I think that that's too much to ask somebody. Don't you think that? No, I don't think it is. If I'm making sure you're not AI, I think that's a reasonable thing to ask. Can you hold up 3 fingers in front of your face? Well, I think that, well, is that enough? No, it's not in front of your face. He's really doing his Well, best here. that's too much, don't you think? Yes, it is, because, if you were real, you would put up 3 fingers in front of your face. Yes. Insisto, el objetivo no es un deepfake perfecto, sino pasar una entrevista de 30 o 40 minutos sin levantar sospechas. Con eso ya vale. Y con la calidad, además, de vídeo habitual, la atención, sabes que no es perfecta, la atención centrada en el código fuente que tienes que darle al que está entrevistando, y la tendencia, yo creo que natural a asumir buena fe, porque uno no está pensando, ostras, a ver si este es de Corea del Norte, ostras, a ver si este es de Corea del Norte. Pues eso hace que todo este esquema sea más fácil de lo que parece. Y además hay otro factor importante. En muchos casos, ni siquiera es la misma persona la que aparece siempre. Puede haber alguien que encaje mejor con la identidad para la entrevista y, como decía luego otra, persona distinta para que haga el trabajo, ¿no? Cuando tú juntas todo esto, identidades reales, perfiles construidos durante meses, equipos coordinados, asistencia con inteligencia artificial en tiempo real, manipulación visual en entrevistas, pues empiezas a entender cómo esto es posible. Y el último elemento es que hacen todo esto de manera masiva, a escala, porque no están intentando conseguir un trabajo específico en una empresa en concreto porque ahí hay algo que les interesa. Recordemos que ellos lo que quieren es el dinero, entonces les vale cualquier sitio. Lo que están intentando es, por tanto, conseguir muchos empleos. Se apuntan a decenas y cientos de posiciones a la vez. Adaptan el perfil según la oferta, ajustan la experiencia y, pues, si hace falta, cambian la narrativa. Y además muchas veces ni siquiera aplican directamente a grandes empresas. Lo hacen, como decía al principio, a través de consultoras o outsourcing o plataformas incluso de freelance, que las hay muchos. Cada capa introduce distancia, ¿no? Y reduce los controles. Y cada capa además confía en la anterior. Es decir, yo me voy a una plataforma de freelance, como tantas hay. Esa me consigue un trabajo en una empresa que a la vez subcontrata. Entonces, la empresa que subcontrata confía en la empresa que le está dando el candidato. Y la empresa que le está dando el candidato confía en la plataforma de freelance. O sea, al final, este es el problema. Nadie valida realmente la identidad con el criterio requerido. Y recordemos que ya no va de hackers explotando vulnerabilidades técnicas todo esto. Va de personas que pasan semanas hablando contigo, que generan confianza, que utilizan herramientas de inteligencia artificial
que alteran la cara en tiempo real y que pueden manipular su apariencia en una videollamada y que acaban dentro de tu empresa con acceso completamente legítimo porque tú se lo estás dando como parte del trabajo. Para esto no hay antivirus, querido oyente, no hay firewalls, no hay soluciones que puedas comprar con licencia. Y eso es exactamente lo que los norcoreanos están aprovechando. Insisto, porque a veces todo parece ciencia ficción o que son casos muy aislados. Ya solo en el reporte de GitLab dan unas estadísticas que dan miedo absoluto. Uno de los casos más reveladores del informe de GitLab es el del manager de un grupo de trabajadores IT norcoreanos. Este tío, identificado como Kil Nam Kang, gestionaba un equipo de al menos 7 personas que trabajaban bajo identidades falsas desarrollando software para clientes reales. Es decir, el trabajo lo hacen. Lo interesante es que no estamos hablando de algo improvisado. Tenían registros financieros detallados, evaluaciones del rendimiento, objetivos trimestrales e incluso dossiers personales de cada miembro del equipo, incluyendo sus credenciales, el acceso remoto, las máquinas que gestionan. Y aquí viene el dato. Solo este grupito, este tío, con sus 7, digamos, subordinados, generó 1.6 millones de dólares en sueldos entre 2022 y 2025. 1.6 millones de dólares en 3 años. Otro grupo del que habla GitLab desarrolló toda una metodología para falsificar las identidades. Recopilaban fotos de Internet, algunas las generaban con inteligencia artificial, las manipulaban con herramientas como FaceWapper.ai y con esto creaban pasaportes falsos, eliminaban las marcas de agua con automatizaciones que puedes poner en Photoshop y utilizaban todo esto para abrir cuentas en plataformas profesionales, un poco lo que os comentaba antes de estas plataformas de freelance y tal. Con este sistema, más estadísticas, porque esto es importante siempre los datos, llegaron a crear 135 identidades distintas y a gestionar decenas de miles de contactos. Todo gestionado desde una infraestructura centralizada que han desarrollado que medía qué perfiles funcionaban mejor, qué mensajes generaban mejor respuesta y cómo optimizar toda la operación. Pero el dato clave es que consiguieron acceso a 48 repositorios privados de código fuente y una capacidad enorme para ejecutar este tipo de fraude a escala. Esto está todo súper industrializado, por así decirlo. Y os comento un caso más que salía en el reporte de GitLab, que os lo dejo en las notas del episodio, insisto, es súper interesante. Otro operador, un único operador, con 21 identidades digitales diferentes. 21. Todas basadas, de hecho, en identidades reales que robó y la mayoría de ellos, en este caso, ciudadanos estadounidenses. Y para reforzar la credibilidad, no solo utilizaba sus datos, sino que incluso insertaba su propia fotografía en documentos oficiales pero falsificados, como decía, pasaportes, carnets de conducir, y además tenía acceso a grandes volúmenes de información personal de toda esta gente, que incluía además no solo a ellos, sino a miles de empleados, en este caso de una empresa en concreto en estadounidense, lo cual quiere decir que probablemente están haciendo mucho OSINT y buscando filtraciones y hackeos previos a empresas para hacerse con esa información y potencialmente utilizar esas identidades para conseguir trabajos en empresas americanas. El objetivo, ya os digo, es siempre el mismo, generar esa gran cantidad de ingresos, pero, claro, haciéndote pasar por otro empleado. Por tanto, es increíble porque esta persona solo podía ser perfectamente 21 personas diferentes trabajando en 21 empresas diferentes. Que ya me dices tú, joder, qué bien tienen que trabajar para ser tan eficientes. Pero os doy más datos, que de este episodio no os vais sin que os haya convencido de que esto es un problema real. En este caso, otra empresa llamada Nisos también fue víctima, pero se dieron cuenta y aparte de grabar al candidato, como os pongo en las imágenes, consiguieron más información de ese equipo de norcoreanos en concreto, ¿no? Este que estaba operando. Y el dato que os doy es 160.000. 20 personas trabajando de manera coordinadas, organizadas, con jerarquías, con métricas, con objetivos, y que entre todos ellos habían aplicado a más de 160.000 ofertas de trabajo. ¡Qué locura! Para que entendáis cuando os hablo de que esto es a escala.
Según estimaciones, de hecho encontré otro dato de Naciones Unidas y agencias estadounidenses, estas operaciones de Corea del Norte generan entre 600 y 800 millones de dólares al año para el régimen norcoreano. Al año, querido oyente. Empleos reales, de sueldos, no de robar el dinero. Y la tendencia además es claramente al alza. Empresas como CrowdStrike reportaron un incremento de más del 200% en este tipo de infiltraciones en un solo año. Eso significa que no es algo que esté estabilizándose o desapareciendo. No, está al alza. Justo lo contrario. El trabajo en remoto, que desde el COVID se hizo más habitual, para los norcoreanos ha sido una oportunidad perfecta. De repente, miles de empresas en todo el mundo están dispuestas a contratar talento sin verlo físicamente, sin verificar demasiado y confiando en los procesos de contratación, dar acceso a todos sus activos, y los norcoreanos han tomado nota. En los casos documentados hay más de 300 organizaciones afectadas. Y ya os digo, incluyen empresas de criptomonedas también, agencias gubernamentales, es que no son solo de tech. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, hay una idea que empieza a quedar bastante clara. Yo creo que Corea del Norte ha encontrado una forma de entrar en empresas sin necesidad de explotar vulnerabilidades técnicas. Lo que hay es algo mucho más sencillo y precisamente por eso mucho más difícil de detectar. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, hay una idea que empieza a quedar bastante clara. Ese es el verdadero punto débil que están explotando. Por eso este modelo funciona tan bien, porque no están atacando directamente la tecnología, están atacando, como decía antes, los procesos y la forma en que las empresas pues toman las decisiones de contratar a gente. Están aprovechando algo tan básico como que cuando contratas a alguien, asumes que es quien dice ser. Hasta aquí podríamos pensar que estamos ante una evolución del fraude laboral con implicaciones de ciberseguridad, porque siempre ha habido fraude laboral basado en identidades falsas o procesos de selección que, cuestionables, ¿no? Pero la historia no se queda aquí, que todo lo que hemos visto hasta ahora es solo una cara de la moneda. La otra cara de la moneda, como mínimo, es igual de peligrosa. En lugar de hacerse pasar por candidatos, se hacen pasar también por recruiters, por cazatalentos, por personal de recursos humanos, o incluso de CEOs he visto, que buscan supuestamente contratar nuevas personas para sus empresas. Totalmente lo contrario. Y en ese momento el punto de ataque cambia completamente, porque hasta ahora el objetivo era entrar dentro de tu empresa, conseguir un acceso legítimo y poder moverse por dentro, cobrar el salario, y en algunos casos pues quizás filtrar información. Pero con este otro enfoque el objetivo ya no es la empresa directamente. El objetivo eres tú, querido oyente. Eres tú como desarrollador, como ingeniero, como CTO, como alguien que tiene acceso a sistemas, a repositorios, a infraestructura, a claves, porque en el contexto adecuado puede valer mucho dinero. Y el vector de ataque ya no es el currículum ahora, es una oferta de trabajo muy jugosa. Porque si trabajas en tecnología ya sabes lo que pasa. LinkedIn es un flujo constante de mensajes. Recruiters que te escriben con propuestas que parecen buenas muchas veces y aunque no las estés buscando, pues te escriben con oportunidades y son perfectamente legítimas. Forman parte del día a día, ¿no? Y precisamente por eso funciona, porque no hay nada raro en que alguien te contacte con una oportunidad interesante, buen salario, un proyecto atractivo, una empresa que suena genial. Tienes una primera llamada, todo parece normal, incluso pues, muy profesional todo, y no hay señales evidentes de que algo no está encajando. Y entonces llega la prueba técnica. Te piden algo que has hecho 1000 veces. Clona un repositorio por aquí, levanta este proyecto por allá en local, ábrelo en tu editor, échale un vistazo y comenta las posibles mejoras, ¿no? Porque básicamente es la típica prueba de que te dan código fuente y tienes que buscar vulnerabilidades o mejorarlo o optimizarlo, lo que sea. Es completamente estándar en las entrevistas técnicas, algo que cualquier desarrollador considera normal dentro de este tipo de entrevistas. Pero aquí está el problema. Ese repositorio que te están diciendo no es lo que parece. En el momento que te lo descargas, en el momento que lo abres en tu entorno de desarrollo o ejecutas un simple comando como npm install, puedes estar ejecutando código malicioso sin darte cuenta.
código que está diseñado específicamente para robar información valiosa como credenciales almacenadas en tu máquina, tus claves SSH, secretos de entorno, tokens de acceso a servicios cloud, sesiones activas, cookies, billeteras de criptomonedas, todo lo que tengas de valor, el típico infostealer, pues eso es lo que estás ejecutando. Y lo más preocupante de todo esto es que ocurre dentro del contexto que es completamente legítimo. No estás abriendo un adjunto sospechoso que te llega un email, un enlace raro, que te envía alguien random. Estás participando en un proceso de selección de un empleo que tú has pedido, haciendo además exactamente lo que se espera de un proceso de selección. Esto no es un escenario hipotético, está pasando, querido oyente. Os cuento, para demostrároslo, un caso real que estuve leyendo. Este ataque se produjo, de hecho, contra el CEO de una empresa de ciberseguridad, por suerte. Es decir, alguien que vive literalmente de detectar este tipo de cosas, alguien que está acostumbrado a pensar como un atacante. Y aún así el ataque estuvo muy cerca de funcionar. Todo empieza con un mensaje de LinkedIn, un recruiter, porque le escribe de una forma totalmente habitual, como decías, el típico mensaje bien redactado, profesional, mencionándole en este caso una interesante oportunidad en una empresa llamada OG Labs, supuestamente centrada en construir un sistema operativo descentralizado para inteligencia artificial. Toma ya, todas las palabras clave que necesitas. Solo ya con eso tienes varios ingredientes que hacen que el mensaje sea creíble. Inteligencia artificial, Web3, descentralización, las típicas palabrejas que todo nos mola para sentirnos que estamos ahí en la cúspide de la tecnología. Pero es que además el mensaje venía acompañado de todo lo que esperas cuando te ofrecen un puesto de trabajo. El típico documento en Google Docs, ¿verdad? Que te manda un enlace que tiene la descripción del puesto y además pues elaborado, un enlace a Calendly para que tú elijas una fecha cuando hacer la entrevista, el perfil del supuesto hiring manager en LinkedIn, porque el que te escribe es el recruiter, ¿no? Pero te da el que podría ser tu jefe, que tiene su foto, su historial profesional y todo, enlazado a la empresa esta de OG Labs. No hay señales evidentes de fraude, no es el típico mensaje que huele a estafa. Es algo trabajado, coherente, creíble. Así que este tío decide seguir adelante en este punto, agenda la llamada y se conecta a la entrevista. Y aquí es donde empiezan a aparecer, para él, los primeros detalles raros. Ese tipo de señales que, si no estás muy atento, pasan perfectamente desapercibidas. Yo creo personalmente que no me hubiera dado cuenta. Y es que durante unos segundos el supuesto hiring manager enciende la cámara pero la vuelve a apagar. Solo la enciende durante unos segundos. Pero lo suficiente para que él vea que la cara coincide con la del perfil de LinkedIn que le pasó anteriormente. Pero hay algo que no termina de cuadrar y es que la imagen parece ligeramente distinta. Él se da cuenta, como que la persona es mucho más delgada, ¿no? Respecto a lo que vio en la foto. Tampoco es nada del otro mundo, esto claro, lo cuenta ahora a toro pasado, pero bueno, se dio cuenta de eso. La llamada continúa y le envían un repositorio en Bitbucket con instrucciones muy concretas. Atención, tienes que clonarlo y abrirlo en VS Code, en VS Code o en Cursor. Esto es muy relevante y vais a entender por qué. Y a primera vista, pues, parece una tontería, bueno, pero sin embargo es el detalle que lo cambia todo, el de tener que abrirlo específicamente en esto. Porque primero el repositorio está en Bitbucket, esto no es ilegítimo, pero bueno, lo habitual se suele utilizar GitHub. Insisto, cositas, pero para, por ejemplo, esta persona no le acaba de cuadrar. Y sobre todo, lo que decía del tema de la insistencia en utilizar ese editor en concreto, ese entorno de desarrollo, ¿no? Tienes que abrirlo en VS Code o en Cursor. Y a pesar de que tampoco es poco habitual, es un poquillo raro, ¿no? Porque en general cada desarrollador tiene su propio entorno y aquí es donde, por la experiencia de este tío, como dice en el artículo que publicó y que os dejo en las notas del episodio, él sabe cómo es un escenario de ingeniería social, porque él mismo ha hecho muchos durante su carrera y mencionaba la insistencia de este recruiter. Alguien sin el background de esta persona lo habría hecho sin pensar, clonar el repo, abrirlo, empezar a trabajar. Piensa que juegan con tus ganas de conseguir este puesto de trabajo, que lo que te piden tampoco es nada descabellado. Como podría ser, pues, oye, ejecuta este comando directamente, cópialo y pégalo en la terminal, ¿no? O descárgate este binario y ejecútalo sin más. Así que
él en este caso decide mandar al tío a paseo de manera poética y la persona al otro lado, pues al darse cuenta de que ya no cuela, va y cuelga la llamada. Okay, so if you mind, can you run this project and show me that by using Cursor or VS Code environment? Because I'm not familiar with the Bitbucket, so I think it is better to do that in your VS Code or Cursor. I'm sorry, I'm not loading any code in Cursor or VS Code. You're a fucking scammer, bro. Fuck off. Entonces él no tarda en ponerse a investigar todo esto, ya que tiene varios artefactos. Tiene el perfil de Recruiter, tiene acceso al repositorio que se supone que tenía que clonar y, bueno, pues también el nombre de la empresa de OG Labs. Se monta una máquina virtual limpia en AWS, sin credenciales, sin nada sensible, para clonar este repositorio y empezar a analizarlo. A simple vista mencionan en el artículo que el proyecto parece completamente legítimo, un repositorio pues, bastante trabajado, como dice él, con frontend de React, Node.js, integración con Web3, librerías conocidas, documentación, todo, vamos, todo lo que uno cabría esperar de un proyecto. Pero debajo de la fachada había algo completamente distinto, y es que el repositorio incluía múltiples mecanismos de ejecución automática diseñadas para comprometer a esta persona. Y uno de esos mecanismos aprovechaba una funcionalidad específica de VS Code que permite ejecutar tareas automáticamente al abrir un proyecto. Un archivo oculto dentro de la carpeta .VS Code lanzaba un comando en segundo plano en el momento que abrías el directorio, sin hacer clic y sin tener que aceptar nada. No que ejecutabas el código fuente, que abrías el proyecto en Cursor, que está basado en VS Code o VS Code. Así que ahora entendemos la insistencia de usar VS Code o Cursor para explotar esta funcionalidad que no requiere ni que ejecutes el código fuente, solo que lo abras. Y con eso ya ejecutas el código malicioso que estaba oculto. Otro mecanismo se activaba al instalar las dependencias. Es muy común en proyectos hoy en día que hagan uso de librerías escritas por terceros y, por tanto, tienes que instalar esas dependencias, ¿no?, antes de ponerte a programar. Pues aquí lo que hicieron es insertar un hook en el archivo package.json que lanzaba código malicioso en segundo plano mientras haces pues npm install, ¿no? Insisto, es algo que millones de desarrolladores hacen de forma completamente automática sin revisar. Para los oyentes menos técnicos, esto es como si alguien te pide que revises un artículo científico para conseguir un puesto de trabajo, pero te dice que uses gafas en vez de lentillas para leerlo. Bueno, usar gafas para leer es algo necesario y que haces sin pensarlo dos veces, ¿verdad? A lo mejor te chirría un poco que no te debes utilizar lentillas, pero bueno, el hecho de ponerte gafas o lentillas, pues lo tienes que hacer. Pues estos norcoreanos han conseguido comprometerte cuando haces el gesto de ponerte las gafas. Eso es lo que está pasando aquí. Pero encontraron otro mecanismo más de infección. Parte del código del proyecto en sí, entremezclado con código fuente legítimo, enviaba todas las variables del entorno de sistema, ya sabes, el .env y todo esto, a un servidor remoto. Ya sabéis lo que se guarda aquí actualmente, pues keys, API keys, claves criptográficas, todo tipo de secretos para aplicaciones, pero que además ejecutaba código recibido directamente de ese servidor externo también. Es decir, no solo exfiltraba información, sino que tenías ejecución remota de comandos en tu ordenador. Desde Corea del Norte, señores. A partir de ahí, pues, lo típico, como en cualquier red team, se despliega una infección, bastante sofisticada, con persistencia, con todo esto, pues para tomar el control absoluto de tu ordenador y exfiltrar todo lo que necesitan, básicamente. Entonces, como digo, es el típico ciclo de vida de una intrusión completa y además con persistencia. Y bastante sofisticado, porque todo esto era en memoria, sin tocar el disco, sin dejar ningún tipo de rastros evidentes para un posible análisis forense. Y una vez confirmado el ataque, este CEO, al que intentaron pues, comprometer, hizo un análisis de atribución también, que lo comenta en el artículo que leí. Y se puso a revisar la identidad del supuesto hiring manager con el que había hablado y observa que el perfil de LinkedIn, parecía legítimo, ¿no? El nombre es real, la foto es real, la trayectoria profesional coherente, pero lo que hizo fue coger la foto de perfil, la metió en una búsqueda de imagen inversa
y se encontró el perfil, o sea, otros sitios donde aparecía la persona real, que existe de verdad, pero al comprobar los vídeos públicos de esta persona, de esa identidad, con la voz que escuchó durante la llamada, detecta inconsistencias claras. La voz no coincide en absoluto, la apariencia tampoco termina de cuadrar, lo que decía de que era como mucho más delgado, y bueno, como podía contrastarlo con las imágenes públicas que había encontrado, claramente alguien había robado. Probablemente hay dos posibilidades, o bien estaban usando la identidad robada de esta persona o estaban utilizando fotos reales de otra persona para construir una identidad falsa, o bueno, o manipulaban en tiempo real las imágenes, por eso no se veía del todo bien y habían generado pues la documentación también gubernamental y todo esto que os comentaba antes. Mientras todo esto ocurre, pues la infraestructura empieza a desaparecer, porque el repositorio de Bitbucket que almacenaba todo este malware, pues se borra, los perfiles de LinkedIn dejan de estar accesibles y básicamente los atacantes quemaron todas las pruebas, porque saben que han sido detectados. Y yo te pregunto, querido oyente, ¿tú te hubieras dado cuenta? Los que estáis buscando activamente trabajo, ¿estaríais tan pendientes si se os ofrece esta oportunidad fantástica solo porque os piden usar un entorno específico de programación? ¿Estaríais tan pendientes como para decir, no, esto sí que no? Quiero decir, oye, usa VS Code y clona este repositorio de Bitbucket en vez de GitHub. Eso ya os hubiera hecho sospechar, porque yo no tengo tan claro en mi caso. Y eso es lo que me asusta de verdad. Yo creo que la señal más obvia es que, como escuchasteis en el audio que os puse, el acento, ¿no? Digamos, un acento asiático a la hora de hablar inglés, es un acento fuerte y, sin embargo, se están haciendo pasar por una persona con claros rasgos caucásicos y de nombre latino. O sea, era Pedro Pérez de Ayala. Eso para mí es lo único que me resultaría verdaderamente sospechoso, pero dependiendo de cuánto quiero el trabajo, a lo mejor hasta hago la vista gorda. Lo interesante es que los atacantes no se han quedado en el típico truco del package.json con scripts maliciosos, que ya, de hecho, empieza a ser bastante conocido este vector de ataque. Han evolucionado hacia algo mucho más sutil: esconder malware en ficheros que, en teoría, no deberían ejecutar absolutamente nada. Por daros más ejemplos, uno de ellos están utilizando diccionarios de VS Code. Los diccionarios son archivos que normalmente contienen palabras para el corrector ortográfico, ya está, pero que en estos casos contienen JavaScript completamente ofuscado. Y aquí es donde está la genialidad del ataque. Un diccionario en VS Code, como los que usa una extensión tipo SpellWrite, no es más que un fichero de texto plano con listas de palabras personalizadas, una lista, una por línea. Sirve para que el editor pues no marque como error términos técnicos o pues nombres propios, jerga específica tuya, lo que quieras. Lo puedes configurar. Un diccionario customizado tuyo. Claro, nadie se espera que dentro de ese diccionario haya lógica, ni comportamiento, ni ejecución de código. Por eso mismo, nadie lo va a revisar con lupa. Por eso es un vector de ataque perfecto, porque rompe completamente el modelo mental del desarrollador. Tú puedes sospechar de un package.json porque este archivo implica que vas a instalar cosas. Que puedes mirar si hay scripts de instalación raros, puedes desconfiar de las dependencias externas, puedes verificarlas, pero un diccionario nadie lo mira. Y ahí es donde los atacantes están introduciendo código JavaScript en lugar de texto, aprovechando que este tipo de herramientas tienen pues ciertas extensiones, tareas automatizadas, loaders, pueden acabar interpretando lo que está en el diccionario como código a ejecutar de manera más amplia. En esta variante, el repositorio incluye pues un fichero que es .vscode/spellwrite.dict, ¿no? El típico archivo que te esperarías. Y que insisto que debería ser texto plano, pero cuando lo analizas en realidad es un dropper escrito en JavaScript, varias capas de ofuscación, todo diseñado para que ni herramientas automáticas ni analistas humanos puedan entender fácilmente qué está pasando ahí. Y ese código no está por casualidad, forma parte de toda una cadena de infección inicial mucho más compleja. Pero que esto no acaba aquí, señores. Hablamos ni más ni menos que de Lazarus Group, el APT más avanzado del que goza Corea del Norte. Tienen
más maneras ingeniosas de meterte implantes dificultando su detección. Fuentes o tipografías de VS Code falsas. Volviendo a jugar con la misma idea que antes, esconder código malicioso en lugares donde nadie esperaría encontrarlo. Si tú ves una referencia en un proyecto, a un archivo como public/fonts/comicsans.wof2, lo normal es asumir que es una tipografía más, la típica Comic Sans, ¿no? Un recurso estático sin ningún tipo de código fuente o lógica, algo que básicamente jamás vas a inspeccionar o ejecutarías, ¿no? Y ahí está precisamente la historia. Ese archivo no es una fuente, no es una tipografía, es una vez más código JavaScript ofuscado que se ejecuta mediante task.json, específicamente en entornos como VS Code, que los lanza automáticamente cuando abres el proyecto. A partir de ese momento se activa, como decía, toda la cadena de infección. A mí personalmente me recuerda mucho las macros en Word, ¿no? Cuando era la época de poner payloads y código malicioso y lo único que tenías que hacer era abrir un archivo de doc de Word y se utilizaban las macros para esto, pues es un poco lo que estamos viendo, solo que con código fuente y entornos de desarrollo. Múltiples maneras de esconder código malicioso dentro de proyectos que no requieren ni la ejecución del código en sí, ya que lo único que tienes es que abrirlo, que es una pasada. De hecho, por daros aún más formas, me encontré otro reporte, que por supuesto os dejo en las notas del episodio, hace tan solo unos días, que empleaban un truco súper guapo usando GitHub para persistencia en una campaña que llamaron Polling Rider. Os lo digo también por si lo queréis buscar. En esta campaña, atribuida también a actores vinculados a Corea del Norte, el malware no se limita a ejecutarse en la máquina de la víctima, sino que busca, atención, activamente archivos dentro de proyectos que tú tienes, es decir, tú estás creando proyectos tuyos con código fuente, ¿no? Tu típica carpeta de workspace que tienes ahí programas que has escrito tú, pues busca archivos de configuración de tus programas, tipo PostCSS, Tailwind, Slint, los típicos archivos de configuración para varias cosas, y añade código malicioso al final de estos archivos. Ese detalle es crítico porque el archivo sigue funcionando con toda la normalidad, no cambia nada. Compila, pasa las revisiones superficiales y sin embargo ahora contiene una puerta trasera que se ejecuta automáticamente cuando otras herramientas lo cargan. Pero espérate, porque a partir de ahí el siguiente paso es todavía más brillante. El propio malware automatiza la modificación del repositorio de Git, es decir, tú tienes tus repositorios con tu código, ahora te entra este implante, modifica tu código y para que se suba al repositorio de GitHub, pues lo automatiza de manera que haya cambios que se pueda hacer un commit y pase desapercibido. ¿Qué hacen? Utilizan scripts que reescriben el último commit manteniendo exactamente el mismo autor, el mismo mensaje y el mismo timestamp. ¿Y cómo lo hacen? Pues cambiándote el reloj de tu ordenador para que todo cuadre. Es decir, si yo he hecho un commit ayer a las 3 de la tarde, pues durante un segundo va a cambiar mi reloj, lo va a poner en la hora de ayer a la tarde para así hacer que el commit sea exactamente como fue y poder ahí hacer el commit con ya el implante, la puerta trasera. No solo infectan el código, sino que además manipulan la historia del repositorio para que parezca que nada ha cambiado, manipulan el pasado. Si alguien revisa el commit, no ve nada raro, y mientras tanto ese código malicioso ahora ya está listo para propagarse por cualquiera que clone tu proyecto en GitHub o lo use como dependencia. Es que es brutal. Aquí es donde esto escala de verdad. Porque cuando uno de estos proyectos es popular, como pasó, pues por ejemplo, uno de los proyectos que dicen es Neutralino.js, el impacto se multiplica automáticamente. Ya no estamos hablando de un desarrollador comprometido a través de un currículum o de una entrevista, sino que ahora los comprometen para comprometer otros cientos o miles de usuarios que confían en ese código que tú has escrito y que ha sido ahora manipulado con una puerta trasera. Por tanto, los demás lo empiezan a integrar en sus propios proyectos y en este punto deja de ser
un ataque a nivel individual, se convierte en un problema de cadena de suministro a gran escala además. Que al final el payload utiliza técnicas especialmente difíciles de bloquear, como el uso, es que es muy sofisticado, el uso de blockchain como canal de comando y control, como un C2, desde donde se descarga código cifrado que se ejecuta de manera dinámica en tu máquina. Yo os dejo el reporte de Polyrinder en las notas del episodio porque daría para 1 o 2 episodios y tampoco sabéis que no quiero ponerme como si esto fuera una charla de DEFCON porque tenemos muchos oyentes que no son tan técnicos y además pues este no es el medio, un podcast para estar hablando aquí de historias demasiado técnicas. Pero bueno, es un nivel de sofisticación que deja bastante claro que esto no es un phishing avanzado, esto es una operación diseñada para escalar, persistir y monetizar al máximo pues todos los ordenadores que infectan. Si contamos todas las piezas, lo que tenemos delante es un actor como Corea del Norte que ya no solo intenta entrar en empresas desde fuera, sino que se infiltra como candidato, se cuela en procesos de selección, pasa entrevistas, pero al mismo tiempo también juega el lado opuesto. Se hace pasar por recruiters para engañar a desarrolladores y conseguir ejecutar código en sus máquinas. Y cuando eso no funciona, el siguiente paso ya no es solo robar datos o dinero, sino convertir a esa víctima en un vector de propagación, infectando sus propios repositorios, manipulando su código y extendiendo el ataque a otros desarrolladores y organizaciones que confían en ese desarrollador. Es decir, pasemos de ataques individuales a una capacidad de infección casi exponencial, donde cada hackeo abre la puerta a muchos más, convirtiendo algo tan cotidiano como buscar trabajo o hacer una prueba técnica en una superficie de ataque global. Pero antes de terminar, decirte una cosa más, querido oyente. Todo esto no es exclusivo de Corea del Norte. El antes de ayer salía publicado que China también está utilizando LinkedIn y perfiles falsos para acercarse a empleados de la OTAN y de instituciones de la Unión Europea en concreto. Ya no hablamos solamente de desarrolladores buscando trabajo, sino de funcionarios, de analistas, de gente con acceso a información sensible. Y el mecanismo es prácticamente el mismo, perfiles falsos que se hacen pasar por recruiters o consultores para hacer esos primeros contactos aparentemente inocentes, pedirles trabajos pequeños que se los pagan y poco a poco hacer una escalada de información pública a información no pública, clasificada o incluso top secret. Os dejo el artículo en las notas del episodio. El patrón es exactamente el mismo que hemos visto durante todo el episodio. Crear una relación de confianza dentro del contexto profesional, aprovechando el funcionamiento del mercado laboral y a partir de ahí ir empujando los límites poquito a poco. Solo que en este caso el objetivo ya no es tanto robar criptomonedas o generar ingresos como hace Corea del Norte, sino que China lo que quiere es generar inteligencia, espionaje puro y duro. Cuando una técnica empieza a funcionar, y esta funciona muy muy bien, no tarda en ser adoptada por otros actores. Corea del Norte ha demostrado que el mercado laboral es una superficie de ataque totalmente efectiva. Y ahora estamos viendo cómo otros países están tomando nota. Así que la próxima vez que recibas un mensaje en LinkedIn, un recruiter con una oferta interesante o una prueba técnica que parece demasiado bien montada, igual conviene pararse un segundo, querido oyente, porque ya no estamos en un mundo donde los ataques llegan de forma de phishing cutre o malware descargado de páginas raras. No. Ahora los ataques vienen en forma de oportunidades profesionales. Y eso, como os espero haber demostrado en este episodio, es mucho, mucho más difícil de detectar. Hasta aquí el episodio por hoy, queridos oyentes. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Si os ha valido de algo esto, yo os pido que por favor dejéis vuestros comentarios porque me los leo todos y contesto siempre. Ayudáis a darle visibilidad al podcast, suscribiros en YouTube o donde estéis, escribidme, que me hace un montón de ilusión. Y sobre todo, seguid ahí, tener un pelín de paciencia conmigo, preparar estos episodios. Sé que suena a que siempre pongo la misma excusa, pero es muy duro porque requiere mucho tiempo, pero no voy a parar, no os preocupéis. Puede que tarde un poquito más, puede que tarde un poquito menos, pero Tierra de Hackers sigue adelante. Me encanta hacer este podcast. Me da una oportunidad de conocer a muchísima gente, me salen oportunidades geniales para dar charlas, para divulgar.
Así que muchas gracias por vuestra paciencia, por estar ahí, por escucharme, por quedaros hasta el final. Os quiero un montón. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós, adiós.